Saludo para todos en esta ocasión porque es una ocasión muy especial. De hecho, ya tengo preparado aquí, sí, mírenlo, exactamente, es un postre porque hay que celebrar algo muy importante. El nacimiento de la Gaceta Asgardiana. Es un nuevo canal y lo estoy anunciando aquí desde Letras Creativas porque me parece muy apropiado hacerlo. Y me da mucho gusto porque incluso le di un cambio total a la página de Asgardia, donde constantemente subimos información respecto a los acontecimientos que se dan en nuestra nación espacial. Para ello quiero compartirles pantalla y que observen ese cambio rotundo de la página de Asgardia, Nuestro Camino. Si la página eventualmente se llamaba Asgardia, Nuestro Hogar en la órbita, posteriormente le puse Asgardia, Nuestro Camino. Y bueno, ahora que tenemos el gusto de poder contar con el canal de Asgardia, la Gaceta Asgardiana, pues claro, la invitación es para convertir las cosas en algo novedoso y totalmente interesante. Y de esto les quiero hablar el día de hoy, porque a partir de Gacetas Guardiana vamos a hacer algunas cosas que parecen divertidas. Sobre todo vamos a iniciar con una entrevista de Francisco Javier Arévalo. Él ha mencionado mucho Asgardia TV. Quiero hacer el anuncio de que Asgardia TV tiene una agenda muy especial en el sentido de que tiene sus tiempos muy bien agendados en el calendario y ya está cubierta mes a mes. Así que por esta ocasión va a ser en el canal de la Gaceta Asgardiana el programa que llevemos a cabo para anunciar este detalle interesante de un residente asgardiano de España. Quisiera que mi máquina me permitiera mover esta página, pero por lo que yo veo parece que no me lo va a permitir. Así que, bueno, no hay problema. Si no quieres hacerlo, máquina, vamos a dejarlo por ahí. La invitación se las voy a poner acá. Les voy a poner el link para que puedan ir a la página y también visitar el canal que recientemente se ha abierto para formar parte de todas las noticias que sean interesantes y que sean divertidas acerca de Asgardia. Actualmente hay comunidades, como se los comenté desde el canal de la Gaceta Asgardiana, y uno de esos canales es del que vamos a hablar el próximo jueves a las 10 UTC. Y bueno, Francisco está muy entusiasmado, por ahí ya nos puso una nota de que está interesado en lo que estamos haciendo. Yo espero que cada comunidad cumpla un objetivo valioso en Asgardia, porque definitivamente las comunidades son como las poblaciones virtuales o digitales a donde nos dirigimos. Esto es importante. Por otra parte, está el relato de Agbe, asgardiana combatiente de la basura espacial, que estoy colocando en audio precisamente en el canal donde se habla de la basura espacial. Pero también lo quiero compartir en Letras Creativas. He subido 3 de los pods, pero ustedes pueden ir a Spotify y seguir la secuencia, porque pues esto no se termina rápido. ¿Sí? La amistad que han creado Agbe y Atl o Metecutli es muy interesante. ¿Lo podemos ver como un relato para niños? Claro. ¿Y qué pensamos cuando en el próximo jueves hablemos de el canal de Asgardia Kids? Que los niños tienen una imaginación tan flexible, tan adecuada a los cambios, que ellos siempre tienen una visión distinta. ¿Sí? En el último post he mencionado la visión de aquel que toma un catalejo para observar las estrellas o un telescopio. Por lo general lo hace con un ojo, ¿sí?
y dependiendo del ojo que utiliza, podrá notar una serie de interesantes observaciones. Y bueno, les invito a que vayan y visiten el canal de Alternativas y Enfoques de la Basura Espacial. Es divertido poder crear algo que nos invite a la reflexión, algo que nos involucre con esto que se llama medio ambiente espacial, el space environment, como se le hace llamar, y que en ocasiones nos deja pensando, ¿qué estamos haciendo con el clima de nuestro entorno orbital? Y bueno, finalmente yo creo que para todo asgardiano interesado en la astronomía, interesado en la órbita espacial, es un tema muy prometedor. Así que los invito también, les voy a dejar por aquí el link para que visiten los audios que estoy realizando acerca de la historia de Acbe y su amistad con Atl Ometecutli. Ometecutli. Y esto es lo que les quería decir y claro, invitarles a ser creativos, a involucrarse con las cosas que aman, a no detenerse por algunas críticas que podrían ser así como, oye, ¿en serio estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Verdad? Claro. Hay personas que dicen, como el señor Remco Timmerman, ¿por qué tendría yo que estar en Asgardia si no tengo un lugar? ¿Dónde está la nación? La respuesta de nuestra primera ministra fue muy, muy, muy interesante, porque le dice, hay cosas que se tienen que crear, ¿sí? Y aquí estamos tratando de crear una serie de situaciones favorables para que en un futuro podamos ser los vigilantes de la Tierra desde la órbita. Y mucho más. Vigilar, observar, investigar, colaborar, vincular. Todas esas palabras son favorables para una nación del espacio. Bien, no me quiero alargar, quiero que estén muy pendientes del programa que se va a realizar en Gaceta Asgardiana el próximo jueves con nuestro asgardiano creador de la página Asgardia Kids a través de ese canal. Mi saludo para todos y la invitación para que me sigan, ya sea aquí en Letras Creativas o en la Gaceta Asgardiana. Hasta pronto.